Buenas noches a todos, mi nombre es Andrea Rincón y siendo las 22 en punto damos comienzo a una nueva emisión de Seres Libres. Un nuevo encuentro, una nueva posibilidad de aprendizaje, una nueva posibilidad de que adquieras herramientas para poder ayudar a ese ser querido que está sufriendo y no sabes cómo hacer. Una nueva posibilidad de que te decidas de una vez por todas a pedir ayuda. De que te decidas a moverte de ese lugar donde ya no querés estar más. De que te decidas a cambiar de vida, a moverte de la oscuridad hacia la luz. Una nueva posibilidad de que tomemos conciencia, de que despertemos. Y para eso hoy tenemos el testimonio de un periodista, escritor, padre. Estoy hablando de Juan Cruz Sáenz. Él nos va a hablar de su adicción al sexo, a la cocaína y sus consecuencias. También tenemos el informe de Naranón. Familiares, amigos de adictos. Nos van a contar su historia. Ellos deciden mantener el anonimato. Van a darnos su testimonio. Nos van a contar cómo es acompañar a sus seres queridos en su tratamiento, en su camino a la sanación. Y cómo sin darse cuenta, ayudando a su ser querido, se terminan ayudando a ellos mismos. Y por último tenemos la palabra de una profesional, una sexóloga. Ella es Cecilia C. Le va a poner voz y luz a una de las problemáticas que golpean más fuerte al ser. Pero no perdamos más tiempo, vamos ya al primer testimonio de la noche. Vamos a escuchar a Juan Cruz. ¿Por qué decís que sí a una charla donde vamos a hablar de algo específico? Porque creo que es un tema que se tiene que hablar, porque creo que hay mucha hipocresía, no solo en el medio, sino en la sociedad. Porque creo que es un tabú que nadie quiere hablar, y todos lo conocen, y todos lo saben, y todos lo ven. Y que creo que si uno no habla, termina siendo funcional a eso. Cuando en tu caso, en tu vida, vos decís, che, acá hay un problema. ¿Cómo fue? Mirá, mi relación con la cocaína fue muy particular. Imagínate que yo llegué del sur a los 18 años, rápidamente me vinculé con los medios, rápidamente con el poder, con el círculo rojo, la veía pasar. Veía mucha gente que después me señaló como la veía. Típica, sí. La veía. Nunca me interesó, nunca me llamó la atención. No era algo que me importaba. Pero yo tengo un problema que es yo todo lo puedo. Yo soy invencible, qué sé yo. Sí. Y a los 30, calculo, 28, tengo 35, un día empecé con la pelotudez de quiero probarla. Quiero, tanta gilada que hablan, tan fantástica, la quiero probar, quiero ver de qué se trata, tanto que hablan, tanto. Y creo que fue la pelotudez más grande del mundo que hice. Cuando digo que fue una boludez porque hay gente que entra porque quiere escaparse de un montón de cosas. Sí. Hay gente que entra por malas influencias. Hay gente que entra... Lo mío fue como yo decidí saltar al precipicio porque tuve ganas de saltar al precipicio y porque pensé que podía abrir el paracaídas. Era un miércoles. Y había arreglado con alguien que también quería la de, che, nunca probás, che, te lo vamos el miércoles. Me acuerdo que lo llamo y le digo, che, ¿sabe qué? Estoy muerto. Yo en ese momento atravesaba un gran proceso de depresión, de
psiquiatra, te daban pastillas, para reguladores, ¿viste? Eran 5 Sí. pastillas que ya las venía tomando desde hace mucho tiempo para la depresión, para tratar... Entonces me dice, esta gente me dice, mi amigo me dice, no, bueno, pero estoy yendo y ya no puedo ir. Bueno, dale, vení, ya está. Tenía ahí, no sabía, más allá de lo que había visto, y lo vi en las películas. Me acuerdo que hice la línea así. Me acuerdo que mi primer fue intentar tomar así como, hice un quilombo y dije, no, me está faltando algo, acá esto no funciona. Me falta el famoso, el canuté, el billetito, ahí está. Así fue. Me acuerdo que tomó la primera línea así. Pasa media hora. Yo, a ver, no tomo pastillas, no fumo marihuana, cero. Pasan 20 minutos y nos mirábamos como... O son todos boludos o me vendieron diclofenac, no entiendo qué le pasa. Che, bueno, tomemos otra, esto no... Cuando me quise dar cuenta, quería correr la maratón de Nueva York de 42 kilómetros, cantar en el Luna Park y me sentía el más feliz del mundo. Decía, 2 líneas hacen lo que estas 5 pastillas de mierda que me da el psiquiatra no logran. Ya está, solucioné el problema. Y así fue. Y ahí entras en esa falsa libertad. Es clarísimo lo que acabo de decir. Esa falsa Es una libertad. falsa libertad porque primero empieza lúdicamente. Porque al principio no lo sentía, al principio no... Es una boludez, decir. Y después entras en un circuito en el que te empezás a mentir a vos mismo. ¿Cuál es la clásica mentira? No, yo no soy adicto, no, yo no consumo, yo no. Lo mío es esporádico, no me controla. El tema es que es un fantasma que cuando vos estás bien, al menos ni la pensás, no está en tu vida. Pero donde empiezan a aparecer tus complejos, donde empieza a aparecer un vacío, donde hay un momento en el cual ahí te sentás en la cama y decís... Y aparece esa falsa libertad. Te aparece ahí, es como un fantasmita que te dice, tomame. Si te sentís mal, tomame, que te vas a sentir bien, dale. Todo el mundo la consume, cuando digo todo el mundo, digo como el poderoso y el pobre. El poderoso toma la rica, la buena, el pobre toma la mierda, y ahí hay un gran problema. O aceptamos el problema que existe y dejamos de estigmatizar al otro y tratar de decirle falopero de mierda. Porque el que toma pastillita en la rave lo tratamos de canchero, ¿no? El que toma la pastillita con el rico, no, ese mirá, toma éxtasis, MD, mirá el canchero que es, mirá las minas que tiene. Y el que toma cocaína, ¿qué pasa? ¿Qué te empezó a pasar con tu círculo cercano? Solamente una persona que fue mi hermana, mi hermana del medio, como digo yo. Un día se sentó en mi living y me dijo, estaba irascible, estaba en canchero. Y llorando me dijo, vos. Entonces digo, ¿qué? ¿Qué pensás? ¿Me estoy drogando? Así en canchero. Pero no seas boluda. Y ella llorando, desesperada, porque sabía que veía que había un problema. Nadie me dijo, che, boludo, ¿para qué entraste en eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque la ven todos los días. Porque ya lo ven como algo normal. Te pongo un ejemplo que nadie lo dice. Yo era salir de noche, joda. Como digo, hasta los 30 años no consumía, no. Y siempre me llamó la atención cuando entraba al baño, ¿viste los box? Sí. Había cola para el box. A la mierda, todos tienen ganas de cagar, ¿qué pasa? En un boliche raro, ¿viste? Digo, y a la puta madre. Y la fila para tomar falopa. Sí, claro. Claro, vos me decís sí, claro, Ahora pero sí. yo... No, antes no. Claro. Antes... Y es lo más normal del mundo.
Gracias, Gastón. Gracias, Juan Cruz, por la entrega, por entregar tu historia. Yo sé lo difícil que es. Y escuchándolo a Juan Cruz, su testimonio, pienso cómo nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? O por lo menos yo me siento reflejada. Porque por un lado él cuenta que estaba viviendo y atravesando en ese momento una depresión galopante, que estaba tratando con especialistas y con medicación. Y por otro lado, habla de una repentina curiosidad por probar la cocaína como si fuesen dos hechos aislados. Y hablo y digo engaño porque la droga siempre es utilizada como quitapenas. Siempre este comportamiento lo utilizamos y nos lleva siempre al mismo lugar. Siempre terminamos en el mismo lugar. Vamos a escuchar la segunda parte del testimonio de Juan Cruz. Yo te pregunto, si yo le pregunto a cualquiera, ¿dónde se compra la droga en Buenos Aires? ¿Qué contestarías? Hoy, todos lados, igual, ¿eh? ¿Vos sabés? Todos lados. Vos le preguntas a otro y ¿qué te dice? Lugano, Bajo Flores, la 1114, Las Villas. Sí, porque bueno, en Recoleta no se claro, compra no droga. hay, sí. En Puerto Madero no hay delivery de falopa. En Recoleta no hay. Los ricos no toman. Solamente toma el pobre de Marco que está en la 1114, el soldadito. A ese pibe lo matan. El que tiene guita compra la buena, que le hace un dolor de cabeza, lo destruye. Porque también es la mentira. No, yo tomo la buena, no hace nada. Te rompe al medio igual. Obvio. Y al pobre le dan cualquier cosa y lo matan en 6 meses. La cocaína te lleva a una oscuridad que creo no te lleva a nada. Yo he estado sentado en el borde de mi cama un día entero. Pero a ver, Gastón, te lo grafico para el que está del otro lado, no está mirando, lo entienda. Estar borde de mi cama, así, con la falopa ahí, solo, y estar así, 24 horas. Sí. 24 horas, así. Y el tiempo pasa y ni te das cuenta que el tiempo pasa. Y después entras al alcohol, porque si y estás así, con una botella de alcohol, con la falopa ahí, sin atender el teléfono, sin hablar, estás así. Y tu vida pasa. Y en un momento te preguntas, ¿qué estoy haciendo? Y después vas y lo vuelves a hacer. Cuando sentís que te estás destruyendo no solamente a vos, que estás destruyendo a tu familia. El fondo es cuando sentís que no te querés a vos mismo. El fondo es cuando estás en el borde de la cama así y agarro el celular y veo las fotos de mis hijas y digo, ¿qué estoy haciendo? El fondo está cuando arruinás tu carrera. Que a mí de última no la manejaba. Lo que me cagó fue otra cosa, fue la hipocresía, como hiciste lo mismo. Y en realidad vos sabés que hay muchos fondos. El fondo cuando... Porque al principio está todo copado, pero es tal mierda que cuando ya te enferma, te empieza a afectar. Y te empiezas a perseguir. Y la empiezas a pasar mal. Y de repente estás sentada en una silla y empiezas a mirar una cortina y decís, me están espiando. El psiquiatra me dijo, acá el problema es que ver qué es lo que pasa en vos en ese momento cuando decís voy y la buscas. Y ahí entendés que es esa falsa libertad. Cuando aparecen las frustraciones,
cuando aparecen. Pero creo que hay que dejar de... Primero hay que dejar de criminalizar el consumo. Sí. Soy una persona que está trabajando muy fuerte en eso. Soy una persona que pelea muy fuerte en terminar con hipocresía. Mira lo que hago yo, Gastón, yo me río de mí. Porque pasa, es más, yo voy a reuniones donde hago el chiste mío sobre mí rápidamente para romper el hielo y que dejen de mirarme con ese estigma. O sea, Sí, sí. entre a un chiste rápidamente falopa, hago un chiste, vaya, después el falopero soy yo, ¿no? Hago un chiste para comer. Listo. Y los limpié todos de una. Tac. Porque yo ya aprendí a saber que fue un problema, a saber que hay que superarlo, a saber que nunca está solucionado, que es una pelea de día a día. Porque está ahí. Te digo, está ahí, ¿eh? Es un llamadito. Sí. Está ahí. Creo que el principal problema que es que el que consume y la pasa mal, y la está pasando mal, le tiene más miedo a ese señalamiento, a esa discriminación, y se termina escondiendo más, y se termina hundiendo más. Quien me quiso dañar me termina haciendo un favor, porque yo creo que si ese famoso video tomando cocaína no aparecía, yo hoy estaría... No, hubiese empeorado. Eso me frenó. Eso me hizo perder todo. Insólitamente. Pero a partir de ahí empecé a preguntarme, ¿pero qué hice mal? Claro, ahí va. ¿Qué es lo que... ¿Quién dice que está...? A ver, el Código Penal dice que también está mal, perfecto, pero ¿quién? Y después cuando vos estás en el medio, decís, vos me vas a decir Claramente, a mí, por eso. vos con esa carita y esa nariz torcida me vas a venir a decir a mí falopero. La concha de tu hermana. Te voy a contarte un ejemplo, te voy a contar un ejemplo muy simple. Yo estaba renovando en ese momento un contrato con Diputados TV. Para mi segundo programa, para mi segunda temporada, un gran programa que estaba haciendo. Me rompen el contrato. Los 252 diputados que no hacen un choto por el narcotráfico, que consumen y la toman toda. La toman toda, como dice Calamaro, ¿viste? Toman todas. No, ¿cómo van a tener a alguien que toma falopa en un canal del Estado? El único. Diputados TV. ¿Qué es la cocaína para vos? Una mentira. Una gran mentira. Una estafa. Es una estafa. Es un negocio. ¿Qué es la libertad, Juan? Cada vez creo que la libertad existe menos. Pero la libertad está en poder decir que no. La libertad está en poder decir, tuve un problema. ¿Cuál? ¿Que vos no lo tuviste un problema? Esa es la libertad. Y de poder mirar a la cama y decir, vamos a dejar de mentirnos. Vamos a dejar de boludear. Vamos a dejar de meternos en la vida del otro y vamos a intentar ayudarlo. Porque insisto con esto, las fiestas electrónicas, son todos cancheros, son todos piola, el rico la toma, al pobre lo estigmatizamos. La cocaína que corre en el ambiente de la televisión, del periodismo y la política corre más que el agua. Pero si hoy le pudieras hablar a alguien que está consumiendo, o al padre de alguien que está consumiendo, o a alguien que quiere consumir. Primero que el que quiera consumir, que no consuma. Que no la pruebe. Que no la pruebe. Segundo, el que probó y está en un gran problema, que se mire en un video que grabó en un momento que estaba pasado. Que se mire, que se vea cómo estaba, cuando cree que nadie se da cuenta. Por eso le digo al que está del otro lado, al de 18, el de 19, el de 20, el de 30, el de 40, que se junta con alguien. No.
No es para canchero y no es para veo. Le gana a todos. Vamos a brindar. Con agua. Vamos a Con brindar. agua. Gracias, Juan. Gracias a vos. Gracias, Gastón, una vez más, por tu entrega. Y gracias, Juan Cruz, por entregarnos tu historia. Y por esta desafortunada experiencia que viviste con la violación que sufriste a tu intimidad. Y quiero manifestar mi repudio por toda violación a la intimidad de las personas. Y más en estos casos que se trata de enfermedades, porque esto es una enfermedad. Y a veces hay medios de comunicación que para tener un punto más de rating o un cliqueo más en la web, no les interesa llevarse puesta a familias enteras, romperle la cabeza a niños, meterse con enfermedades como este caso o hacer perder empleos. Por eso quiero llamar a la toma de conciencia de la sociedad, el que está del otro lado, porque somos nosotros mismos los que damos ese punto de rating más, los que cliqueamos esa web, los que tenemos que saber cuál es el límite. Porque te puede gustar un artista, podés querer saber qué es lo que pasa con su vida, pero vos tenés que saber y tenés que tener el poder de discernimiento y algo que te dice adentro tuyo, hasta acá. Cuando sabés cuál es el límite, tenés que tener empatía, tenés que tener misericordia por un hombre, por un otro, compasión. Y voy a decir qué significa compasión. Sentimiento de tristeza que produce a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediar o a evitarlo. Ten compasión por los menos afortunados, cosas que no estaría sucediendo. Yo lo digo porque esto mañana puede pasarle a cualquier ser querido tuyo, porque nadie está exento, ¿eh? Mañana el que esté en el otro lugar puede ser tu padre, tu hijo, tu marido, tu hermano. Si vos das amor, vas a recibir amor. Es recíproco. Ahora vamos a ir al informe de Naranon. Vamos a escuchar a amigos, a familiares de adictos. Ellos decidieron mantenerse en el anonimato. Escuchá lo que tienen para decirte. ¿Qué es Naranon? Naranon es una confraternidad que está conformada por familiares y amigos de personas que sufren por el consumo de un ser querido, ¿no? Que se reúnen, en donde pueden hablar, se podría decir, a corazón abierto, sin tener miedo a que nadie los juzgue, sin que nadie los interrogue, sin que nadie quiera hurgar en esa historia que a veces genera tanto morbo, y que pueden decir cómo se sienten ellos con esa situación y comparten sus experiencias. En ese compartir hay un respeto, hay gente que te escucha, que te abraza, que te consuela, que te anima, que te brinda su fortaleza y te ayuda a continuar, porque a veces es tan duro que no es fácil seguir cuando la persona que vos amás ves que se deteriora. Y se deteriora esa persona y se deteriora también la relación, ¿no? con tu ser querido. Y eso a veces es muy duro de sobrellevar solo. Yo llegué a Naranon de la mano de mi familiar, que es mi esposo. Estaba casada con él durante muchísimos años y mi negación era absoluta, aunque él me dejaba pistas por todos lados,
y habíamos tenido muchísimos inconvenientes, pero llegó un momento en que él me dijo que consumía. Allí fue como que yo sentí como que el mundo se me venía abajo. Yo sabía que estaban pasando cosas que no eran lógicas, pero no las quería ver. Llegué a través del consumo de mi hija, fracasaron 3 tratamientos, hasta que ella tocó fondo y pidió una internación. Cuando ingresa en la comunidad terapéutica, ahí me recomiendan a mí las reuniones familiares cada 15 días y terapia con un especialista en adicciones. Ahí empiezo yo a buscar grupos de apoyo para mí. Para vos. Ahí también me explicaron que ella tenía que hacer su recuperación y yo tenía que hacer la mía. Yo llego a Naranón a través del consumo de mi hija. La relación se había vuelto insostenible. Yo estaba desesperada. Y sentí que podía pasar cualquier cosa, desde que no la hubiera más, desde que podía pasar cualquier cosa con su vida, que esto podía no terminar nunca, porque yo decía, hay adictos que se recuperan, pero otros que no. Y si a mí me tocan que no, yo iba al grupo porque era lo único que podía hacer y era lo único que me quedaba. Mi pareja, que es la actual, consumía drogas y yo lo sabía perfectamente. Y no tenía problema con eso. Y tampoco pensaba que eso era un problema. Yo la verdad que cuando lo vi la primera vez, que todavía me acuerdo, me fascinó. Y me divertí muchísimo. Y calculo que él con su consumo, que le hemos hablado, también se divertía. Sí. Pero después él dejó de divertirse y yo también. Y ahí empezaron los problemas. Yo veía que su estado tanto físico, emocional, estaba en su peor época. Y yo siempre le atribuía, lo justificaba con distintas cosas. Está enfermo de esto, de alergia, tiene resfrío, tiene esto. Y llegó un momento que también, anterior a que me lo dijera, era el creer que yo ya me había vuelto loca. Porque pasaban situaciones en que no era normal. Yo dejaba dinero en la mesa y a los 2 segundos no estaba más. ¿Y qué pasó? Y a los 2 segundos estaba el dinero otra vez. O sea, eran cosas que llegó un momento en que yo no sabía cuál era la realidad. A mí también me pasó que durante un tiempo corto, que podría ser 1 o 2 meses, yo también consumí. Un día tuve que mentir en el trabajo, que me encantaba, porque la verdad que no me podía levantar a trabajar. Y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo no voy a ir a un lugar que me encanta por haber pasado una noche de fiesta? Dije, no, nunca más. Y nunca más. Para mí fue muy fácil. Y eso también hizo que yo diga, o sea, sí, esto es una pavada. ¿Qué te pasa a vos que no lo podés hacer? Ahí también empezó todo un juego de resentimientos. Sí. Y como para mí el tema de las drogas no era un problema, sí, yo empecé a pensar que todo lo que pasaba me lo hacía a propósito. Que se iba de fiesta, que era un desgraciado. Yo negué la realidad del consumo de mi esposo durante 18 años. Estaba angustiada, lloraba, no podía concentrarme, yo tenía que trabajar, iba al trabajo y lloraba en el baño, salía, ponía la mejor cara, pero, o sea, yo oculté todo esto a mi familia, no de poder hablar con mis viejos, ni con los padres de él, ni con mi hermano, ni el hermano de él, nada. Yo era sola, era el dolor y yo. La soledad, el hecho de no poder hablarlo con nadie, porque mi trabajo era imposible, con mis amistades era imposible. O sea, me sentí cómoda enseguida en los grupos, en ese grupo. Realmente me di cuenta de que por primera vez yo podía hablar, sin que nadie me dijera qué tenía que hacer, ni me señalara, ni me juzgara. Realmente fue una experiencia espectacular. Quiero agradecer a cada uno de estos testimonios por su compromiso, por su valentía, por su honestidad, por su entrega.
Y quiero también destacar qué gran espacio es Naranón para acompañar durante el tratamiento al ser amado. Y cómo podemos escuchar a través del testimonio de estas mujeres, cómo a lo largo del tratamiento fueron descubriendo la responsabilidad que tenían en la enfermedad del ser amado. Cómo en cierta forma, por complicidad, por negación o por infinidad de razones que desconocemos, terminaban siendo funcionales a que se sostenga la adicción de su ser querido. Siempre el adicto es la alarma de una familia enferma. Por eso celebro que exista un espacio como Naranón. Ahora vamos a escuchar la palabra de la sexóloga Cecilia C. Escúchala. Todavía, aunque creemos que nos hemos liberado un montón, sigue siendo muy tabú. Da mucha culpa, da vergüenza, da pudor. Y también faltan, yo siempre digo, como espacios de entrenamiento. Uno no está entrenado en tener ese tipo de diálogo. Uno no está entrenado en hablar de sexualidad. Que vos vayas a la escuela y esa información no se dé, algo te enseña eso. Totalmente. Algo te enseña, que algo quede pensado en dejarlo en silencio. Entonces, las cosas se aprenden en algún lado. Y pasamos del desconocimiento y de creer que es una excusa para la infidelidad y usarlo como estrategia, ¿viste? Como excusa. Sí. Y también tenemos, por otro lado, creo que una sociedad que donde se está bien visto un alto deseo. Entonces hay veces que las personas empiezan a manifestar cierta sintomatología de que ya nos habla de una cuestión más angustiante, de algo más adictivo, y pasa por alto. Claro. La hipersexualidad es una adicción al sexo. Claro. Y no se nombra como tal, se nombra como hipersexualidad. Entonces empezar a nombrar, que la gente sepa esa información, o sea, que se conozca el padecimiento. Tenemos una sociedad que no solo no habla de sexo, no habla de emociones. Y falta eso, falta que la persona pueda nombrar lo que siente, nombrarlo, transitarlo con herramientas. No educamos en eso. Entonces, por eso los problemas hoy son tan comunes en cuestiones adictivas. También tenemos una idea de que la sexualidad y hablar de sexualidad es hablar de sexo, y no es eso. No es eso. Digo, a veces tenemos nuestra mochila de lo que pensamos que es y se la vamos a transmitir al otro. Y la sexualidad es la dimensión humana. Sí. Forma parte de la dimensión. O sea, es tu cuerpo, es tu afectividad, es tu vínculo con el otro, es mirarte en el espejo. Todo eso es la sexualidad. Tu ciclo, tus hormonas, tu cuerpo, lo fisiológico. Entonces, sacarle esa carga de sexo, de lo que cree, ¿viste? De la fantasía que tenemos. Entonces, poder hablarlo en un lenguaje más llano, ¿no? Como sin tanto peso. Yo trabajé muchos años con personas con adicción. El objeto cambia, pero la relación que se establece, esta relación de dependencia, el lugar que se lo pone es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. O sea, cuando uno comprende la angustia de la persona, no cambia más allá del objeto, como es muy similar. Vos tenés la relación con el objeto y el objeto además tiene un feedback, ¿no? Claro. Como es un vínculo. Claro. Una relación tóxica también te genera un feedback, te genera una adrenalina, te genera lo mismo que una sustancia en la misma parte del cerebro. Cambian el objeto, pero la dinámica es la misma. Cuando hablamos de una adicción al sexo, son conductas que tienen que ver con la sexualidad. Masturbación compulsiva, consumo de pornografía, y va también de manera progresiva el daño y el riesgo para sí, para terceros. Porque va buscando cada vez más. Claro. Una cosa es masturbarte y viendo pornografía 8 horas al día, 10 horas al día, un adolescente que te dice que, mira, yo a los 15 ya empecé a quedarme adentro, no salía, me daba vergüenza, las conductas, viste, las dificultades para... Entonces me quedaba en casa y consumía pornografía y ahí ya vas viendo que son muchas horas, que algo en su entorno de adaptación no fluye, lo que sea. Y después tenés personas que se empiezan a lastimar, porque es tanta la compulsión, que se empiezan a lastimar, que empiezan a tener relaciones descuidadas, y ahí empieza. El promedio de edad de inicio en el consumo de pornografía hoy es 11 años.
11 años. Decime si no tenemos que estar hablando en las escuelas o hablando en casa sobre el consumo de pornografía. Está comprobado, científicamente hay estudios que comprueban que a mayor consumo de pornografía, mayor tendencia a noviazgos violentos y a conductas violentas hacia la mujer y mayores distorsiones corporales. O sea, el consumo de pornografía no es gratuito. No es gratuito. Obviamente que sabemos que para hablar de una adicción tenemos que hablar de varios elementos, no solamente el objeto. Pero el objeto en terreno fértil es un desastre. El consumo de pornografía hoy está accesible. Entonces tenemos que preparar a la persona para que pueda consumir con capacidad crítica un producto tan accesible como es la pornografía. A un clic de distancia. Porque genera un circuito de que necesitas cada vez más fuerte. Y genera después una sensación de ensimismamiento. Cuando vos consumís mucha pornografía, te quedás metido para adentro y después tenés muchas dificultades a la hora de relacionarte. Primero la educación, obviamente. Pero si sentís que ya venís de un consumo que te está haciendo ruido, que sentís que cuando tenés un encuentro con alguien, yo digo 3 meses de detox, igual que una persona que consume, que los primeros 3 meses se limpia, o sea, detox de consumo de pornografía, por lo menos por 3 meses. Ahí ya, viste, te sentís distinto. Cuando llegas a los 3 meses siempre hay como un primer cambio de conciencia, de ánimo, y después empezar a revertir, hacer un menos consumo, consumir otro tipo de pornografía, otro tipo de imágenes eróticas, como poder ir eligiendo otra cosa. A mí me gusta trabajar en conjunto. En conjunto. Porque los grupos anónimos tienen mucha conducta, mucha contención, que a veces el terapeuta, depende cómo trabajes, si solo con una institución, a veces no podés dar cuenta de eso. Pero yo creo que es un muy buen complemento. Tenés el espacio, tenés los compañeros, tenés la identificación, tenés todo el encuadre y después un espacio propio donde profundizar. Para mí, el clic siempre cuando tenemos es la angustia. Si vos te encontrás en una situación de soledad, de emoción negativa a la hora de la sexualidad y hay algo ahí compulsivo, como el agujero. Es el agujero. Ese agujero que si lo tenés, sabés de qué te estoy hablando, pedí ayuda. Pedí ayuda. Al que tengas al lado, pedí ayuda, porque a veces creo que hay que empatizar con esa angustia y poder ayudar de la manera correcta, sin juzgar, conteniendo, viendo las herramientas. Hay personas formadas para eso y que nadie te va a juzgar por eso, porque es humano. Gracias, Cecilia, por la información, tan necesario. Porque lo que Cecilia está diciendo es el riesgo que hay en la adolescencia y hasta en los niños en plena pubertad. Que es urgente poner voz y luz a estos temas. A los padres en la casa y en las escuelas. Y no estamos hablando de sexo, estamos hablando de sexualidad. Habla con tu hijo, habla con tus hijos. Es urgente hacerlo, no sabes cómo. Pusimos en pantalla el Instagram de Cecilia. Cecilia da información, busca información, habla con tus hijos. Acordate lo que te sucedía a vos a esa edad, cuando tu cuerpo cambiaba. Acordate, habla con tus hijos. Es urgente y es ahora. Ahora vamos a la segunda parte del informe de Naranón. ¿Qué pasa cuando vas a ayudar a tu ser amado y te terminás ayudando a vos mismo? Fui al grupo una tarde que me recibieron 3 personas del grupo. Y realmente lo que yo recibí ese día fue un abrazo tan grande de las 3 personas que me recibieron y una contención porque yo no paré de llorar las 2 horas que estuve ahí. Y a partir de ese día seguí llorando 3 meses. Los tengo marcados. Lloraba y hablaba, lloraba y hablaba. Y luego pude empezar a escuchar
a escuchar las experiencias de todos mis compañeros, porque después me fui a un grupo que era en el otro día, donde había mucha gente. Y ahí empecé a entender un poco lo que era el trabajo de los 12 pasos, de este programa que es espiritual, que no es religioso. Y allí empezamos ambos a transitar nuestra recuperación. Yo tenía una sensación tan grande de autosuficiencia, de que yo no tenía ningún problema y que mi único problema era la otra persona, ni siquiera su consumo, sino él. Él era mi problema. Ya estaba separada cuando empecé en Naranón. Y él tenía 2 años en programa de 12 pasos. Limpio. Y mi vida seguía siendo ingobernable. Teníamos 2 hijos y yo no daba pie con bola. La verdad que había dejado la facultad, se lo achacaba a él. No había dejado el laburo, se lo achacaba a él. Todo lo que a mí me pasaba se lo achacaba a la otra persona. Con lo cual, una de las cosas que a mí más me ayudó Naranón es que yo descubrí que esa llave de mi felicidad, que yo se la había entregado a otra persona, era mía. Yo aprendí en los grupos que yo tenía que empezar a cambiar actitudes mías. Descubrí que no era la mamá perfecta, como yo pensaba. Descubrí que yo no tenía la certeza en nada, que si bien estaba acostumbrada a ponerle límites al otro, la forma en que los ponían era violenta. Descubrí que la bronca que yo tenía, la ira, hacía que el 99% de las discusiones las encabezara yo. Me costó muchísimo manejar mi ira. En realidad estaba enojada con la vida. Sí. Y a los 3 meses más o menos, en una conversación telefónica, cuando yo la llamo... Ella estaba internada. Estaba internada. Me dijo, ya no me puedo comunicar con vos. Claro, porque quería discutir. Tiraba pie como para que yo discutiera y yo en realidad no discutía. Para mí eso fue un empujón. Dije, si pude cambiar eso, puedo cambiar un montón de cosas. Para mí el programa de Naranón fue de un crecimiento exponencial. Yo soy una persona absolutamente diferente. Y sí volvimos a estar juntos, con un trabajo personal, tanto de él como mío, fuertísimo. Yo he podido trabajar abusos, he podido trabajar lo que sea yo lo puedo trabajar. Yo tengo esa confianza. Yo recuperé la relación mía cambió sustancialmente y eso es una de las cosas que a mí más me gusta de lo que me dio Naranón. Eso y mi cambio personal. Yo lo que le digo a alguien que recién llega es que deje sus prejuicios afuera, que tenga la mente y el corazón abierto, que si lo que escucha no le gusta, igual se lo guarde, porque quizás en algún momento algo de uno puede cambiar y eso me puede volver a gustar, y que lo siga intentando. Que no trate de cambiar nada de lo que estoy viendo, que trate de ver qué puedo cambiar yo en todo caso. Pero aunque sea al principio ni siquiera eso, simplemente estar, participar, ser honesto y seguir viniendo. Yo les sugiero a la gente que se acerque a los grupos, que si bien en este momento nos falta la presencialidad, el abrazo, el apoyo, el quedarnos después del grupo a charlar o tomar un mate cocido, tenemos por otro lado la compensación de la virtualidad, donde tenemos un montón de grupos para elegir, ya no hay distancias. Yo he conocido gente de diferentes partes del país a través de los grupos, que venga, que es un lugar seguro para hablar. Le diría que nadie la va a juzgar, que nadie la va a acusar, que puede hablar tranquilamente. Simplemente hay que tener la mente abierta y escuchar. Si pudieras hablarle a una madre, a un padre que está padeciendo, yo soy padre hoy y me imagino el sufrimiento que debe ser ver que un hijo o una hija está en un camino Horrible. que además nosotros los que somos adictos sabemos a dónde lleva. Horrible, sí, horrible. ¿Qué le podrías decir a una madre o a un padre? Que se acerque a un grupo, que vaya, que nadie lo va a juzgar, que
va a poder hablar libremente, que se dé esa oportunidad, que lo pruebe, que se quede, que si no tiene ganas de hablar, que no hable, que escuche, que no va a estar solo, que todas las situaciones por las que él está pasando nosotros ya pasamos y se puede salir, se puede salir. Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranon ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Naranon es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible. Qué gran espacio, Naranon. Si querés, si sos familiar, si sos amigo de una persona que tiene problemas de adicciones y no sabes cómo ayudarlo, cómo acompañarlo en su tratamiento, info web @naranon.com. Podés ahí recibir todo tipo de información. Qué increíble, ¿no? Cómo en cada emisión de Seres Libres vemos cómo va variando el objeto de compulsión, cómo las adicciones varían, pero los mecanismos son todos los mismos. Supongo que vos del otro lado sabés cuál es tu problema, sabés cuál es tu objeto de compulsión, qué es lo que te está quitando la atención de lo verdaderamente importante, qué es lo que te tiene perdido. Por eso estás a tiempo de pedir ayuda y de cambiar tu vida, de correrte de la oscuridad a la luz, de tener una vida digna, la vida que soñaste. Solo tenés que pedir ayuda. Hay un montón de lugares, podés hacerlo en Darse Cuenta, Vencer para Vivir, Cuarta Opción. Podés meterte en www.sereslibres.ar y ahí vas a tener muchísimos lugares donde hay personas que están capacitadas para ayudarte. 24 horas. Para ayudarte a vos o si tenés un familiar y no sabés cómo hacer para llegar, lo podés hacer. Hay muchísimas personas que les cuestan mucho sentarte enfrente de una cámara y desnudarse, pero eso solo por amor, para tirarte a vos un salvavidas que estás del otro lado, porque saben lo que se siente, saben lo que estás sufriendo. Y te lo digo yo, que estuve del otro lado. Agarrá ese salvavidas. Hacelo de una vez, cambia tu vida. Se puede. Nunca más esclavos. Seamos seres libres. Gracias, Crónicas, por este espacio. Gracias, en serio, con tantos medios ofreciendo